el computador. Ya, súper. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana bendecida, una buena semana en sus trabajos, en sus casas y espero también que me estén escuchando bien. Muy bien. Entonces, no sé si tres o cuatro personas, bueno, algunas personas quisieran tal vez mencionar algunas cosas claves que se acuerden de la clase pasada. Por favor. Carmen, tienes la manito levantada, no sé si vas a decir algo. ¿Sí me estás escuchando? Nadie dice nada. ¿Alguno quisiera tener algo para decir de la clase pasada que se acuerde o de sus notas antes de iniciar? No todos a la vez. Ok, yo puedo iniciar. Está bien. ¿Sebas Levanté quiere la hablar? mano. Sí, ¿me escuchan? Hola, No te escucho, perdón. Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ya puedes Súper. hablar, puedes hablar. Sí, buenas noches a todos. De la vez pasada de la clase me gustó mucho un poquito como la perspectiva del Génesis, de quién fue su autor, cuándo se escribió, pero me impactó mucho entender que fue escrito mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, para ayudarles a cambiar su cosmovisión, de retomar su identidad, de entender quién es Dios y como tú lo explicabas, de que tuvieron estos 430 años viviendo en Egipto, viendo adoración a dioses falsos, adorando cosas de la creación. Eso para mí fue como nuevo, de pensar, el Génesis fue escrito para que el pueblo de Israel cambiara su cosmovisión. Y me gustó mucho cómo lo llevaste, para mí fue muy bueno de qué necesita cambiar en mi cosmovisión. Fue escrito para ellos, pero hoy yo con lo que estoy leyendo y estudiando, bueno, ¿qué necesita entonces cambiar de mi cosmovisión? Si tengo ídolos en mi vida, o si no estoy viendo el plan de Dios como lo principal, también la soberanía de Dios al ser Él el creador. Entonces, eso me gustó mucho de la clase anterior, entender más ese panorama general del libro y el propósito también con el que fue escrito. Gracias, Sebas, por tu aporte. Entonces tengo por aquí la manito levantada de Laura, luego Salomé Peña y luego Camilo. ¿Listo? Buenas noches. Hubo algo de la clase pasada que a mí me impactó y nunca lo había visto. Uno lee muchas veces la Biblia y uno se da cuenta como en ciertos detalles que hablan mucho, ¿no? Como a cosas acerca de nuestro corazón. Algo que me gustó mucho fue acerca de lo que decías de que Abraham no dudó de sacrificar a su hijo. Yo nunca había visto eso, como que nos quiere Dios dar a entender como que había parte de la cosmovisión de Abraham que aún no había sido redimida, que aún veíamos como todo lo pagano del corazón de Abraham. Y a partir de eso, lo que nos decías de que Dios nos elige y Él sigue trabajando en nosotros y no nos elige porque seamos muy perfectos, sino todo lo contrario, porque somos pecadores, tenemos muchas cosas que mejorar, pero Dios aún así nos elige y trabaja con nosotros y nos perfecciona. Entonces, eso de Abraham nunca lo había visto y me pareció muy interesante. Gracias, Laura. Giovanna Salomé. Buenas noches. Bueno, para mí fue muy especial, yo creo que todos lo han escuchado ya, es entender que soy imagen y semejanza de Dios, como que tengo una partecita de Dios en mí y también del cómo estoy viendo a otros. Si yo veo a otros realmente
bajo la imagen y semejanza de Dios. Como que estuve pensando mucho esta semana en eso, de cómo estoy viendo a otros realmente. ¿Lo estoy viendo con la perspectiva como Dios los ve o lo estoy viendo a mi manera? Y otra de las cosas que a mí me impactó mucho y todavía la sigo atesorando en mi corazón es ver cómo Dios cumple sus promesas desde el comienzo. Desde el comienzo Él decía cositas, haré esto en este tiempo. Y todo lo que Dios dijo, Él lo cumplió en su tiempo. Entonces para mí eso fue muy valioso. Gracias. Gracias, Salomé. Camilo, y ya para iniciar, no veo otras manitos levantadas, no sé si se me están pasando, entonces con Camilo es la última persona, ¿listo? Buenas noches, soy la esposa de Camilo, que estoy en el Ah, ok, computador de él. súper. Lo que me impactó de la clase pasada es sobre el tema del plan de salvación desde el Génesis y en nuestra vida, que si Dios sabe que vamos a fallar, a la par tiene un plan para salvarnos. Entonces, eso me pareció revelador, el plan de salvación de Dios en nuestras vidas. Siempre. Siempre está ahí, él sabe que nos vamos a equivocar, pero siempre tiene hay algo para sacarnos en victoria en lo que podamos estar viviendo. Súper. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Sandra, Sandra. Ah, súper Sandra. Perdóname, acá me aparece el nombre de tu esposo, entonces por eso dije Camilo. es que estamos los dos, sí señora, estamos Ah, los dos. súper. Él está acá Ok. al lado mío Ujú. y yo estoy al lado de él. Ok, dale, dale. Listo. Sí, entonces quería que antes de comenzar poder hacer como un recorderis de lo que fue la semana pasada, porque como para no empezar así de una vez eh, de cabeza en el éxodo, eh, vamos a tratar de ir hoy un poco rápido porque tenemos dos libros, aunque Job en general, aunque es un libro largo, por el enfoque de la semana no vamos a ir tan profundo, pero yo espero que lo que ustedes escuchen hoy pues también les sirva y les anime a ustedes mismos ir más profundo, tomar más tiempo de leer en sus casas. Eh, yo sé que muchos de ustedes tal vez en la semana no tienen tanto el tiempo, pero que a tu ritmo tú puedas ir leyendo los libros y puedas ir haciéndote preguntas, ¿no? Algo que a mí me impacta muchísimo de esta perspectiva de Génesis es el tema de la imagen y la semejanza de Dios, porque para mí fue muy impactante en mi escuela entender que no solo para este pueblo que venía de la esclavitud y que estaba en el desierto, recién conociendo a Yahvé, esto fue algo como revolucionario, porque claro, cuando tú entiendes que hay un Dios y que tú fuiste creado a su imagen y su semejanza, de ahí se desprenden muchas cosas. Tú empiezas a entender, ok, esto no lo había hecho un Dios antes, ¿sí? Eh, quiere decir que yo tengo propósito, quiere decir que yo tengo un llamado, quiere decir que Dios me hizo para algo, eh, quiere decir que mi hermano también tiene esa imagen y esa semejanza y yo por lo tanto tengo que valorar esa imagen y esa semejanza en mi hermano, ¿sí? Entonces creo que hay muchas cosas que se desprenden de ahí, que si tú lees Génesis con detenimiento, tú te vas a dar cuenta que tú aprendes muchísimas cosas. eh, Aún con todo este tema de que somos llamados también a ser mayordomos, tú te das cuenta que no estamos llamados para que la creación nos gobierne a nosotros, sino nosotros, de una manera sabia y prudente, gobernar la creación que nos fue dada de parte de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no lo opuesto, ¿sí? Entonces, sí, hay muchas cosas. Por favor, léanlo, léanlo con detenimiento, léanlo con esta perspectiva. Génesis es un libro que tú puedes darle muchísimos enfoques, pero creo que cuando tú lo mires desde esta perspectiva de la cosmovisión, tú puedes aprender muchísimo y puedes replantear muchísimas cosas que muchas veces uno no piensa, por más pequeñas que sean. Entonces, vamos a comenzar entonces con el libro de Éxodo esta semana. La semana pasada en Génesis, pues Israel quedó pues en Egipto. Si alguno de pronto lo leyó hasta el último capítulo, pues en Génesis el libro finaliza con la familia de José pues en Egipto, ¿sí? Ellos están muy bien ahí, ellos se les da una tierra, se les da un lugar para pastar. Y de alguna manera este pueblo está mirando hacia atrás y está viendo, ah, ok, así fue que yo llegué aquí, así fue como yo terminé, sí.
en este lugar, que ahora en un principio era un lugar de bendición y que Dios usó, fue un medio que Dios usó para también salvarlos a ellos y proveerles a ellos, ¿sí? Pero que en este momento, cómo ellos podían volver a ver esa nación como algo que en un momento fue bueno, ¿sí? Cuando era la misma nación que los había estado esclavizando y tal vez maltratando y hasta matándolos por muchos años, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en Éxodo y el Éxodo nos va a comenzar a contar como toda la historia entonces cuando ya muere José, ¿sí? Y Éxodo comienza diciendo eso, ¿sí? Murió José y murieron como todos sus hermanos y toda esa generación. Y dice que se levantó un faraón que no conoció a José, ¿sí? Eh, y al no conocer a José, y me imagino que este faraón está mirando a esta gente extranjera que está en su tierra, y que no tienen las mismas costumbres, que muy visible y muy marcadamente no eran de Egipto, sino que estaban allí, quizás no conocían la historia y para remate se estaban multiplicando muchísimo, pues ya empieza entonces a no ser tan bienvenidos y comienza con este corazón malvado, ¿sí? Tal vez es como un poco lo que estamos viendo hoy en algunos lugares de Europa, donde tal vez los mismos locales están mirando como que en su propio país hay más gente de otras culturas que los mismos locales que puedan haber. Entonces no digo que esto vaya a ocasionar un mal corazón, pero era como esta perspectiva de este faraón, ¿no? Como esta gente es extranjera, está aquí y están siendo hasta más que nosotros, en cualquier momento se pueden levantar y nos pueden hacer un golpe de estado o alguna cosa. Entonces, este faraón, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente no va a ser muy amigables con los israelitas. Éxodo significa salida, ¿sí? Eh, Nos vamos a enfocar específicamente en cómo el Señor se está revelando a su pueblo, ¿sí? Ya ellos conocieron cómo fueron creados, ya están escuchando estas historias de cómo Dios hizo todas las cosas, de cómo Dios les dio identidad, de cómo Dios les da valor, cómo Dios les dio un llamado, ¿sí? Ellos no solamente están recién saliendo de todo lo que vivieron, pero Dios les está diciendo, yo les di un llamado a ustedes y yo les estoy volviendo a recordar este llamado. Y ahora me estoy revelando a ustedes. Y eso es lo que van a ver en el libro de Éxodo. Dios está revelando a su pueblo. Dios los empieza a santificar, sí, y lo que es como del capítulo 20 hacia adelante de Éxodo, nosotros vamos a ver cómo Dios comienza a tratar de santificar al pueblo y vamos a ver muchísimas leyes y mucho más de esto tal vez van a ver la otra semana cuando ustedes vean Levítico, ¿sí? En Levítico, cuando ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta que el Señor no solamente les mostró y de dónde venían y les dio propósito, no solo los libertó, sino que también los va a santificar, ¿sí? Pero esta semana, en Éxodo, el Señor se va a revelar a su pueblo, ¿ok? Vamos a continuar. Éxodo, en general, el Pentateuco se le adjudica a Moisés, que fue escrito por él. Las fechas son muy parecidas a las fechas de Génesis, alrededor de 1440 antes de Cristo. Como les decía la semana pasada, son fechas aproximadas. Como nos decía un maestro también en la escuela, aquí no peleamos por fechas. Si usted va a algún otro libro, tal vez le va a decir fechas cercanas al 1440, tal vez 1444, no sé, 1339, pero es como un rango de fechas entre las que pudo haber este periodo de la antigüedad, de como este periodo mesopotámico, como en los tiempos de Abraham y sí, como todos estos tiempos que sabemos que fue hace mucho, mucho antes de Jesús, son tiempos que son muy difíciles de datar a veces, por el mismo tema de la antigüedad, porque manejaban calendarios muy diferentes a los que nosotros manejamos hoy en día. Ustedes pueden investigar mucho más de eso. Entonces, son todas fechas aproximadas, ¿sí? En las que ubican los libros. Fue escrito para Israel en el desierto, ¿sí? Eh, Como les estaba diciendo, Dios se está revelando a su pueblo. Nosotros vamos a encontrar que Dios hace muchísimos milagros en Éxodo, que Dios se revela de maneras poderosas, que Dios, el pueblo puede comenzar a ver a Dios en forma de una nube, en forma de relámpago, y van a pasar muchísimas cosas que para este pueblo eran nuevo,
y si alguna vez usted ha leído Éxodo, ustedes se van a dar cuenta que el pueblo le tenía como temor a Dios. No temor al Señor de este temor santo de no quiero equivocarme, sino literalmente eran miedos, tenían miedo y constantemente vamos a leer que ellos mandan a Moisés, como ve tú y háblale al Señor y tráenos el mensaje y nosotros nos quedamos acá, ¿sí? Esa es más como la actitud del pueblo. Su género literario es histórico, mucha historia, desde el capítulo 1 más o menos hasta el capítulo 19, ¿sí? El capítulo 20 vamos a ver la transición entre lo que es historia y lo que son ya leyes. Dios comienza a dar muchas leyes que no vamos a poder ir profundo en estas leyes el día de hoy por el tiempo, pero tómense el tiempo de leerlas y analizarlas y ir con esta mentalidad de qué tipo de pueblo era y se van a dar cuenta que lo que para ustedes hoy tiene sentido, para este pueblo en este momento parece que no tenía sentido y Dios les está educando hasta en lo más mínimo, como cuando usted tiene un niño chiquito y usted le está enseñando, ¿sí? Por ejemplo, hay una ley de sanidad que Dios les dice como, mira, cuando tú tengas una herida, trátala de esta forma. Una muy famosa es la de la lepra, entonces tú te vas a ir a apartar tantos días y después el sacerdote te va a mirar, etcétera, etcétera. Nosotros hoy sabemos que tal vez eso es algo contagioso y tú sabes, tú dices, bueno, alguien que tiene lepra pues no anda junto con nosotros, es obvio, pero en ese momento no era tan obvio, ¿sí? Entonces, Dios quiere evitar epidemias, quiere evitar enfermedades, quiere evitar muchas cosas, y van a encontrarse con todo tipo de leyes, hasta leyes para los esclavos, ¿sí? Su cobertura histórica, desde la muerte de José, como les decía en un principio, hasta Israel al frente del Sinaí, ¿sí? El monte Sinaí, donde el Señor le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Éxodo registra los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación, ¿sí? Israel en este momento no era todavía una nación como tal, porque ellos todavía no tenían leyes como tales, como una constitución política, y tampoco tenían un territorio, ¿sí? Ellos comienzan a ser una nación como tal cuando ellos comienzan a conquistar la tierra, ¿sí? Porque ya ellos están como más ubicados por tribus, ya tienen leyes en ese momento y lo que les faltaba, perdón, era un territorio, sí. Entonces, en ese momento, después de que ellos comienzan a conquistar la tierra, cuando ya están con Josué, ya es que ellos empiezan a ser una nación como tal. ¿Listo? En este momento, no. Ellos apenas están allí, apenas están descubriendo quiénes son, apenas están subiendo la autoestima como nación, como individuo, en su identidad, en todo. Entonces es como un bebé, ¿sí? Estoy compartiendo pantalla. Todos pueden ver mi pantalla, perdón. ¿Sí? Tú no la puedes ver. Sí, aquí se La pantalla se ve bien y se escucha bien el audio. Todo está perfecto acá. ¿Mm? Oh, listo, súper. Ok, vamos a continuar. Vamos a dividir el libro en este caso, por nuestro enfoque, entonces en dos partes, ¿sí? Tenemos los capítulos del 1 al 9, perdón, creo que no era del 1 al 9, sino del 1 al 19. Me faltó un 1, pero lo pueden poner, por favor. Vamos a encontrar lo que es narrativa histórica, que entonces cuenta la historia desde Israel en su tiempo de esclavitud hasta que ellos fueron liberados, ¿sí? Hasta su liberación. Y los capítulos 20 en adelante vamos a encontrar pues todas las leyes registradas, ¿sí? Todas las leyes que Dios quería que su pueblo comenzara a vivir a medida que lo adoraban y lo seguían. Una parte muy espectacular de Éxodo es que Éxodo te muestra la conexión entre la santidad de Dios y cómo tú, como su pueblo, tú debes reflejar esa santidad de Dios en la forma en la que vives. ¿Sí? Esta gente iba a comenzar a servir al Señor, ellos ya no podían comportarse de cierta forma, ya no podían tener cierto estilo de vida, y Dios comienza a educarlos en todas estas áreas y les empieza a decir, mira, tú de ahora en adelante
ya no vas a hacer esto así como lo hacías antes, sino que tú lo vas a hacer de esta forma. Ya tú no vas a hacer tus necesidades fisiológicas ahí afuera de tu casa, de tu campamento, como tú lo hacías antes, sino que tú ahora vas a ir afuera del campamento y lo vas a hacer en un lugar, en la intimidad, y vas a hacer un hueco y lo vas a tapar. Ya la lepra tú no lo vas a tratar de esta forma, sino que así. Ya tu mujer cuando dé a luz, ya no, tú no lo vas a hacer así, sino que lo vas a hacer así. Entonces, vamos a ver mucho de esto, ¿no? Cómo el pueblo que iba a representar a Dios frente a las otras naciones tenía que representarlo en todas las formas. No solamente decir estoy adorando a Dios y ya, sino que estoy adorando a un Dios diferente. Un Dios que no me está pidiendo que sacrifique a mis hijos, por el contrario, me está diciendo que me multiplique, ¿sí? Un Dios que no me está diciendo eh, tengan festivales sexuales y adórenme de esa forma, sino que me está diciendo que tengo que ser fiel a mi esposa, a mis hijos, que tengo que ser una persona buen testimonio. Entonces, muchas cosas. Cuando ustedes lean este libro y ustedes lo leen desde esta perspectiva, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios quería reflejar su santidad a través de todo lo que él estaba enseñando a un pueblo que estaba acostumbrado pues a vivir de otras formas, ¿sí? Asimismo, entonces, en los capítulos del 1 al 11, pues tenemos este mismo tema, ¿no? Cómo ellos están siendo sometidos a la esclavitud. El Éxodo comienza diciendo pues que ellos estaban como en un grado tal de que comenzaron a clamar a Dios, ¿sí? Comenzaron a clamar al Señor y el Señor escuchó su clamor, ¿sí? Aquí es donde entonces ya se nos introduce el personaje principal de Éxodo, que va a ser Moisés, y es donde se nos muestra de dónde sale Moisés, ¿sí? Moisés fue entonces un bebé que pues todos conocemos la historia, nos la enseñan en la escuelita dominical, que Faraón en ese momento dijo, mira, que se mueran todos los bebés de tal edad a tal edad, pero su madre lo escondió por un tiempo, lo puso en una canasta, luego la hija de Faraón lo encuentra. Dentro de esta historia, si usted la ha leído, ¿cómo crees tú que Dios está continuando con su plan de redención? Escribe esta pregunta ahí en tus notas y escribe tu apreciación personal. ¿Cómo tú ves que Dios está continuando su plan de redención en la historia de Moisés? Vamos a tomar un minutito. ¿Listo? Y escríbelo allí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que se me entrecortó? Sí. ¿Cómo ves que Dios está continuando con su plan de redención en la historia de Moisés? ¿Listo? Ok. Entonces, Moisés es un personaje muy importante porque no solamente es como este personaje principal de Éxodo, no solamente es como una persona famosa, sino que Dios lo levanta con un propósito y es de liberar a su pueblo, ¿sí? El pueblo en ese momento ya era tiempo de que su momento en Egipto ya se había acabado. Dios les había hablado que él iba a sacarlos con mano poderosa y es a Moisés a quien Dios llama. Moisés vive muchas cosas en su vida. Una de esas es que pues su propia madre lo cría hasta cierta edad y cuando es destetado pues él va a vivir a la casa de Faraón. Y esto nos puede parecer inofensivo, pero dentro del plan de Dios que Dios tenía de redención en ese momento, esto fue necesario, porque los esclavos en ese momento no tenían ningún tipo de educación. Si Moisés no se hubiese quedado como esclavo, tal vez Dios lo hubiera usado, ¿sí? Pero muchas cosas que él estaba llamado a hacer, tal vez no las hubiera podido hacer con la misma capacidad que él tenía en ese momento, ¿sí?
Entonces Moisés tuvo la oportunidad de recibir educación, tuvo la oportunidad de muy posiblemente aprender otros idiomas, de aprender a leer, de aprender a escribir, que iba a ser muy necesario para nosotros hoy tener estos libros, como lo es el Pentateuco, como lo fue en su momento la Torá, ¿verdad? Que es un libro muy importante. Cuando ustedes ya lean el Nuevo Testamento, perdón, muchas cosas de las que Moisés aprendió, tal vez a contar, tal vez a hacer matemáticas, tal vez a administrar, todas estas cosas eran parte de la preparación que Dios estaba haciendo para su llamado, ¿sí? Y esto es parte también de cómo el Señor está cuidando a su pueblo para que puedan cumplir el plan que el Señor había establecido desde el principio. Entonces, viéndolo de esta forma, Dios está continuando su plan redentivo a través de Moisés, no solo liberando a su pueblo, pero también proveyendo a su pueblo de una persona netamente capaz. Obviamente Dios estuvo con Moisés en todo ese tiempo y creo que muchas cosas que Moisés hizo y pudo cumplir, pues fue porque el Señor le dio la capacidad, pero también el Señor lo preparó desde antes. Y algo que yo siempre puedo tomar de esta historia de Moisés es que siempre donde el Señor te llame, va a ser el lugar donde el Señor te va a hacer florecer y donde el Señor te va a preparar para el llamado que tú tienes, para lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, tal vez en algún momento Moisés estaba confundido, como que yo soy hijo de una esclava y luego estoy acá y luego mata a este egipcio y luego le toca huir y mucha confusión en su vida. Pero imagina a Moisés en el futuro mirando hacia atrás y diciendo, bueno, todo esto tal vez no fue bueno, pero como José dijo, pues el Señor lo usó para bien, ¿sí? Moisés salvado por Dios. Entonces, no sé si recuerdan la semana pasada que estábamos hablando de este tema de figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Moisés es como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Moisés fue salvado por Dios milagrosamente. Yo sé que ustedes conocen otra, pues mira, si hay algo que están diciendo que hay como perdón, otro micrófono. Perdón, perdón. Sí, ya. Ok, listo. Entonces, como les decía, Moisés tiene esta misma figura también de que fue pues, salvado milagrosamente. No sé si ustedes recuerdan qué otra historia nosotros leemos en la Biblia donde se ordenó una matanza de niños y hubo un niño que fue salvado por Dios milagrosamente. ¿Alguno quiere decirlo? Puede abrir su micrófono y decir, Cuando nació el Señor Jesucristo, sí, en la época exactamente. de Herodes, bajo el Ujú. gobierno de Herodes. Sí, entonces Moisés vive como esta misma situación porque Faraón había dicho, pues vamos a matar a todos los niños varones que nazcan. Casualmente Moisés había nacido también en esos días, porque la finalidad de él era que esta gente no se siguiera multiplicando y que se fuera, pues, debilitar, ¿sí? Sabemos que eso no ocurrió, que el Señor lo guardó, porque ese era el plan de Dios. Moisés también tiene esta figura de mediador en ese momento entre Dios y el pueblo. Cuando ellos están en el desierto, como yo les decía al principio, Moisés era quien subía al monte para recibir las instrucciones de Dios, recibió las tablas de la ley y muchas instrucciones que el Señor daba al pueblo las daba a través de Moisés. En ese momento ellos aún no tenían establecido el sistema sacerdotal como nosotros lo vamos a conocer después, ni tenían pues establecido tampoco como un templo, como un tabernáculo al principio de Éxodo, sino que eso pues se establece después. Entonces, Dios hablaba con Moisés. La Biblia nos menciona que el Señor hablaba con Moisés, incluso cara a cara, ¿sí? Y el mensaje que Moisés recibía, pues lo daba al pueblo también, ¿sí? Entonces, siempre que veamos estas similitudes entre estos personajes y varias cosas que Jesús vivió, pues nosotros podemos observarlo y pensar, sí, pues de alguna forma estamos viendo una sombra de lo que va a ser después, de una liberación mayor, de una libertad mayor que el Señor quería traer en el futuro. Y ese era el objetivo de que el pueblo fuera liberado, ¿sí? En ese momento para que ellos en un futuro pudieran obtener esta liberación mayor que iba a venir de un líder más perfecto, un líder más capacitado y un líder que iba a estar libre de pecado y que les iba a traer libertad total en sus corazones.
Vamos a continuar. El libro de Éxodo nos muestra muchísimo, muchísimo, muchísimo este término de la mano poderosa del Señor. Y es uno de los versículos que siempre se recalca muchísimo y es, el Señor los va a sacar con mano poderosa, el Señor va a hacer esto con mano poderosa, el Señor va a hacer esto otro con mano poderosa. Entonces, cuando usted esté leyendo el libro, siempre que usted vea que en un libro se repiten como las mismas frases, ciertas palabras, por favor, subráyela, porque siempre estas van a ser cosas pues, que son importantes, ¿sí? Que van a tener que ver con el mensaje principal del libro. Éxodo es el libro con más milagros que nosotros vamos a encontrar, que van a estar registrados, incluso más que en los evangelios, porque, como les decía en un principio, pues el Señor está mostrándole al pueblo que Él no es como los otros dioses falsos, sino que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios que es poderoso y que no es cualquier diosito que los está sacando y ya para dejarlos morir en el desierto, sino que hay un propósito mucho mayor, ¿sí? Entonces, cuando usted esté leyendo cada que usted lea un milagro, subráyelo también y cuando termine de leer el libro, usted se va a dar cuenta que va a tener muchas partes del mismo color, porque de verdad que hay muchos, muchos, muchos milagros sucediendo desde el principio, cuando el Señor salva a Moisés, ¿sí? Porque aún en el río Nilo, donde Moisés fue puesto, pues era un río muy peligroso, habían caimanes, habían bestias de todo tipo, y que un bebé pudiera sobrevivir en una canasta río abajo y luego quedara enredado en maleza, eso es completamente un milagro, ¿sí? El Señor está redimiendo a su pueblo a través de la liberación. El Señor también se revela aquí como el yo soy. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, cuando Moisés le dice, Señor, pero cuando yo vaya, ¿yo qué les voy a decir? A mí, ¿quién me envió? Y el Señor habla de yo soy. ¿Sí? Cuando ellos te pregunten, diles que yo soy. ¿Sí? Es como la primera vez que nosotros vamos a encontrar que el Señor está llamándose a sí mismo, ¿sí? Está dándose un nombre a sí mismo. Y esto va a ser relevante, muy relevante en el libro, porque tiene que ver con esta temática de cómo el Señor se está revelando. Y el Señor está revelando aquí por primera vez de este es mi nombre, el yo soy. Sí, gracias. Vamos a encontrar también 9 plagas, ¿sí? Bueno, son 10, pero luego nos vamos a enfocar en la última. 9 señales o plagas que también son 9 dioses que están siendo derrotados. Y cuando yo estaba investigando esto, yo tuve la oportunidad de enseñar esta semana uno en la DBS, toda la semana completa. La primera vez hace como 4, no sé, 3 años, 3, 4 años. Y cuando estaba investigando sobre esto, a mí me dejó súper impactada porque el Señor no hace cosas porque sí. No hay cosas en este libro que el Señor está haciendo solo porque sí, sino que todas las plagas que están siendo mencionadas, si tú investigas, te vas a dar cuenta que eran dioses del antiguo Egipto, ¿sí? Y son 9 dioses que están siendo derrotados, ¿sí? Y el Señor está yendo como del más normalito hasta el más mayor, ¿no? Eso está mal dicho, como hasta el mayor, sí, hasta el más, eso, jerárquicamente, gracias, es la palabra. El Señor está yendo como jerárquicamente desde el más pequeño hasta el más poderoso, que luego vamos a ver por qué fue tan impactante el tema de la muerte de los primogénitos. Esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 14 en adelante. Y aquí les dejé como un pequeñito resumen porque es mucho, pero ustedes pueden investigar. Ustedes se van a dar cuenta cómo primero el río se vuelve sangre, directamente el dios del Nilo, después ustedes van a ver entonces estos piojos que se levantan o chinches, algunas Biblias dicen piojos, del suelo, luego entonces la plaga de moscas, luego la plaga en el ganado, o sea, todas estas plagas van en un orden y cada una de estas al final el Señor está venciendo. Y Dios no solo está mostrando su mano poderosa para Israel, pero también está mostrando su mano poderosa en ese momento para Egipto, ¿sí? Dios está mostrando como ese Dios milagroso y ese Dios que está por encima de los otros dioses. Los hechiceros en ese momento también, ustedes van a leer que sí, lo intentan, pero
en temas prácticos, tal vez la Biblia no lo dice, pero en temas prácticos, si tú te pones a pensar de que tú tienes una plaga, pues tú no vas a querer multiplicarla, ¿sí? Y eso era lo que hacían estas personas, replicaban lo que Dios ya había hecho y esto pues no era algo bueno, ¿sí? Y algo que yo les escribí acá, por eso está esta frase aquí, de que el mal efectivamente no crea nada bueno, solo repite lo que ya está y empeora todas las cosas. Porque en vez de no sé, crear agua limpia, creaban más agua de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Una buena pregunta, ¿no? Pero viéndolo de esa forma tiene un poco más de sentido. ¿Listo? Y a esta parte quería llegar porque esta es una parte muy importante del libro, que es la muerte de los primogénitos. ¿Por qué fue tan impactante? ¿Sí? En el capítulo 11 nosotros vamos a encontrar que el Señor advierte de la muerte de los primogénitos y vas a encontrar muchas veces cómo el corazón de Faraón estaba endurecido, ¿sí? Am, unos primeros capítulos habla de que él mismo endureció su corazón, pero luego vamos a encontrar que dice que Dios endureció su corazón, ¿sí? Lo que nos quiere decir de que no había como una marcha atrás para él. O sea, ya tenía su corazón tan endurecido que ni siquiera el Señor podía hacerle cambiar de actitud ni cambiar de parecer en ese momento. Y Dios le advierte esto y les dice al pueblo como qué es lo que tienen que hacer. Y esto tiene un significado bastante profundo porque está muy conectado a lo que nosotros vamos a ver más adelante, que es Cristo, ¿sí? Y hacen toda esta ceremonia de entonces tomar este cordero y tomar su sangre y untarla en los dinteles de las puertas, para que en esa noche, pues cuando el ángel como de muerte pasara, no tocara a sus primogénitos. Y Dios le advierte esto a Faraón, y Faraón no escucha. Pero ¿por qué fue tan impactante? ¿Sí? Si ustedes se ponen a investigar los dioses del antiguo Egipto, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ellos creían estaban 100% fundamentadas en lo que es la primogenitura. ¿Sí? Por ejemplo, Faraón, que se consideraba que era, pues, como un primogénito, un dios, ¿sí? Pero cámbiense. Hay un micrófono abierto, qué pena. Solo que no lo encuentro. No encuentro quién es el que está con el micrófono abierto. Listo, ¿ya lo cerraron? Creo que sí. Ujú. Ok. Ustedes se van a dar cuenta, como les decía, que muchas de las cosas que ellos creían, yo creo que el 100% de las cosas que ellos creían estaban fundamentadas sobre la primogenitura. ¿Sí? Por ejemplo, Faraón en ese momento, que estaba como en la cúspide más alta y era considerado un dios, ¿sí? Se cree que era como un primogénito de Ra, ¿sí? Que era como el dios del sol o como el dios más poderoso para ellos en ese momento. Ellos creían que Faraón era primogénito de Ra, ¿sí? Desde el primer faraón hasta todos los faraones que han venido, todos son primogénitos del primogénito del primogénito del primogénito hasta llegar a Ra. Entonces, todos son descendientes como de este Dios que también es un primogénito, ¿sí? Cuando el Señor les habla a ellos y les está diciendo, van a morir tus primogénitos, Dios está directamente diciéndole al faraón, tú que eres o te dices ser Dios, libera a mi primogénito, porque si tú no liberas a mi primogénito, yo no voy a poder salvar el tuyo, ¿sí? Y pues nosotros nos damos cuenta después que Faraón efectivamente no escuchó esto, ¿sí? Y Dios estaba directamente apuntando a esto, diciéndole, Israel es mi primogénito y yo estoy queriendo liberar a mi primogénito y tú no quisiste hacerlo. Y aquí es donde nace esta festividad que es muy importante para los hebreos después y es la Pascua, ¿sí? La Pascua, que es la última comida que se come, pues, valga la redundancia, antes de la muerte de los primogénitos. Entonces ellos tenían que matar a este corderito, untar su sangre, y esa noche nosotros vamos a leer que cuando la muerte pasaba y veía la sangre en los dinteles de las puertas, pasaba por encima, ¿sí? De pronto en español o quizás sí tenga sentido,
pero en inglés, como la traducción literal, si ustedes lo pueden ver, es que pasó por encima la muerte y no tocó los primogénitos de Israel, pero sí tocó al primogénito de Faraón. Esto tiene un impacto bastante grande porque nosotros leemos que después de eso Faraón sí les dijo como ya se pueden ir, váyanse, no nos quiero volver a ver. Es más, tuvieron que salir casi que corriendo porque los echaron prácticamente. Y es por esta misma razón, porque el Señor está hablando directamente y está diciendo, yo soy más grande, más poderoso que tú. Y yo te di la oportunidad de liberar a mi primogénito y tú no quisiste. Tú mismo no salvaste a tu primogénito. Y les está mostrando efectivamente ustedes son hombres y yo soy Dios, yo soy el Señor y yo estoy haciéndolo con mano poderosa. La muerte pasó por encima gracias a la sangre de este cordero sacrificado. ¿A quién les hace recordar esto? ¿Quiénes merecíamos la muerte? Pero la muerte pasó por encima porque hubo un cordero santo, sin mancha y puro que fue sacrificado por nosotros. ¿Verdad que nos recuerda y podemos conectar esto con el Nuevo Testamento? Es el Señor salvando a su primogénito, Israel. Perdón, Anita, hay una expresión que también se toma del inglés que es pasar de largo. La Ujú. muerte pasó de largo. Donde veía la señal de la sangre, seguía derecho. Sí, así es. Tienes razón. Continuamos. Después de que nosotros vemos, estamos viendo todas estas cosas que están pasando, también vamos a seguir viendo milagros, como yo les decía al principio. Estos no son todos, hay muchos más. Por eso les decía que si ustedes leen el libro, traten de pintarlos de un mismo color para que al final puedan ver cuántos de esos mismos colores hay. Ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas que Dios está haciendo en Éxodo. Y es el Señor guardando su simiente, guardando su remanente. No porque ellos fueran un pueblo súper especial, sino porque el Señor a través de ellos quería hacer algo. Eso es súper importante. Cuando ustedes estén leyendo cualquier historia bíblica, ustedes siempre tienen que darle el enfoque de que no es el hombre, sino es el Señor obrando a través de él. El Señor quería hacer algo a través de Israel. No es Israel porque era muy bueno o porque se lo merecían, sino el Señor tenía un propósito. Y vamos a ver cómo en el capítulo 14 pues cruzan el Mar Rojo, que esto es algo, una locura, imagínense todo eso. Cruzan el Mar Rojo y no solo cruzan el Mar Rojo, me imagino que el Señor secó el suelo, el camino para ellos, para que no se hundieran, para que pasaran con sus animales, con sus carretas, etcétera. Hay muchas cosas pasando en ese momento. Luego en el desierto son alimentados con maná en el capítulo 16 que era una comida del cielo. Luego en el capítulo 17 son saciados con agua de la roca. Y luego entonces en el capítulo 19 pues ya ellos están en el monte Sinaí. Y del Sinaí en adelante vamos a ver cómo pasa muchísimo que el Señor les da leyes, que ellos ven la nube del Señor, que ven la presencia del Señor descendiendo sobre el tabernáculo que lo van a construir después. Va a seguir la columna de nube de día, va a seguir la columna de fuego de noche. Hay muchas cosas pasando y que el Señor está cuidando a su pueblo. Y cuando uno lee estas partes, uno puede decir, ay, Dios mío, pero aún así este pueblo no creyó en el Señor, no amó al Señor. Y yo lo veo, yo digo, no los, ¿cómo se dice? No los justifico, pero trato de entender mucho cómo estaba su corazón en ese momento. Ellos están conociendo un Dios nuevo, un Dios, sí, nuevo para ellos, y están viendo todas estas cosas pasando alrededor. Entonces, imagínate tú desde esa perspectiva. Pero aún así, uno puede tomar todo esto y pensar siempre qué es todo lo que el Señor está haciendo alrededor de mí, cuáles son esos milagros que están pasando alrededor de mí. Y yo no los veo, yo como que los paso de largo, se me hacen ya normales y sigo a veces dudando de que el Señor puede hacer esto o que el Señor puede hacer lo otro. Sí. El Señor les alimentaba con maná y eso no estaba mal. Ellos quisieron carne después, eso no estaba mal, pero sus corazones en ese momento no conocían al Señor y no sabían cómo pedir bien, cómo
decirle al Señor, ay Señor, mira, yo escribió tal cosa, por favor. No, ellos empezaron, mira, es que yo recuerdo esa carne que yo comí en Egipto y tú danos carne porque tú nos vas a dejar morir acá y nos sacaste de allá para venirnos a dejar tirados en este desierto, etcétera, etcétera. Y no era porque el Señor no quisiera darles carne, sino porque había un corazón que no conocía al Señor y que simplemente se había olvidado todo lo que el Señor estaba haciendo y quizás no creían incluso que el Señor podía darles eso. En este periodo de tiempo también nacen los jueces. Más adelante nosotros vamos a ver en Josué, en el libro de Josué, por ejemplo, vamos a ver más cómo funciona esta figura de los jueces, pero en el capítulo 18, versículo 13, vamos a ver cómo nacen, quién fue como el pionero en esta idea y fue Moisés. Su suegro vio cómo tenía tanta gente y él estaba juzgando todo solo y su suegro entonces le dio este consejo, como nombra personas así, 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 que tengan estas características y que ellos te ayuden. Y ya que todas las cosas, los asuntos que sean muy difíciles, pues que los traigan a ti. ¿Sí? Aquí nace esta figura de lo que es los jueces, que no solo eran personas que resolvían conflictos o personas que estaban como para ser, por decir así, alcaldes, sino que también estaban como líderes de guerra, ¿sí? En ese momento. Aunque no tenían guerras todavía, pero más adelante también toman esa figura de líderes militares. Vamos a entrar entonces en los capítulos del 20 en adelante. Perdón que voy un poquito rápido. Ya esta es la última diapositiva para pasar al libro de Job, ¿sí? Que tampoco es tan largo, pero es solo una hora, como les dije al principio. Los capítulos 20 en adelante, como yo les compartí al principio, vamos a ver un montonón de leyes. Leyes, 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 leyes y más leyes. Todavía en el capítulo 20 vamos a ver cómo esa transición, cómo es que ellos pasan de estar contando toda la historia y una narrativa mucho, mucho, mucho de historia y van a pasar ahora a leyes, ¿sí? Muchas, muchas leyes. Vamos a ver constantemente esta figura de Moisés recibiendo de Dios. Moisés escuchaba a Dios, les decía al pueblo, el pueblo hablaba con Moisés, Moisés iba a Dios y vamos a ver esta figura de mediador que les hablaba al principio. ¿Por qué? Porque el pueblo le tenía miedo al Señor y no era un temor de Dios, de un temor santo, sino que el pueblo en realidad temía al Señor. Y yo me imagino también esto, yo digo, bueno, yo nunca he visto, no sé, un fuego, una columna de fuego, una bola de fuego, no sé, una cosa rara, cayendo del cielo, pero si algún día yo lo veo, aunque yo sepa que es Dios, yo voy a tener miedo seguramente, porque nunca lo he visto, es algo nuevo para mí. Entonces ellos tenían este temor cuando el Señor quería estar cerca de ellos. ¿Sí? Esto es algo súper importante también en este libro de Éxodo, que el Señor quería estar cerca del pueblo. Nosotros vamos a ver que primero el Señor envía a Moisés, pero todavía no se comunica directamente con ellos. Luego el Señor envía las plagas y ellos solo están viendo todas estas cosas que están pasando y se están dando cuenta, ah, sí, hay un Dios, Yahweh vino a liberarnos y es poderoso y puede hacer todas estas cosas. Luego lo ven allá en el monte, en la nube, ya un poquito más cerca, ya como que es más visible, ¿verdad? Ya pueden ver la nube, ya pueden ver la columna de fuego, ya pueden ver los rayos encima de la montaña, pero luego entonces el Señor va a dar un paso más adelante. Y es que el Señor va a querer estar en medio de su pueblo, viviendo en tiendas con ellos también. Y eso me parece muy, muy profundo, porque no era Dios el que se había alejado del hombre. No sé si ustedes se acuerdan la semana pasada que nosotros hablábamos en Génesis, cómo el Señor estaba mostrando esto. El Señor les estaba diciendo a ellos, yo no me alejé de ustedes porque sí, yo no me alejé de ustedes porque yo quise alejarme. Yo no soy como los otros dioses, sino que tú por decisión propia pecaste. Y ese pecado puso una barrera entre tú y yo. Y ya no pudimos acercarnos más. Ya no pudimos tener esa relación que tuvimos al principio. Pero en Éxodo vamos a ver otra vez como este acercamiento de Dios. Porque Él ya no va a estar arriba de la montaña, sino que va a llegar un momento que el Señor les ordena construir un tabernáculo. Y si ustedes ven, aquí tenemos capítulo 40, versículo 38, pero si ustedes leen más atrás,
ustedes se van a dar cuenta que el Señor le da todas las indicaciones de cómo tienen que hacerlo. Y no solo cómo tienen que hacerlo, sino que les da también la ley ceremonial, ¿sí? Que son pues cómo ellos van a hacer los rituales, sacrificios. Vamos a encontrar una partecita en Éxodo y una gran parte en Levítico también la otra semana que ustedes puedan ver eso. Pero aquí comenzamos a ver todo esto, cómo el Señor comienza a darle todas estas leyes morales, leyes civiles, leyes ceremoniales, y luego entonces el Señor les dice, yo quiero que hagan un tabernáculo. El tabernáculo debía estar ubicado en el centro del campamento y el Señor les indica incluso cómo ellos tenían que ubicar cada tribu. Entonces, estas tribus a este lado, esta tribu a estos lados, esta tribu al frente, esta tribu atrás. em, pero era con este objetivo. Cuando ellos terminan de construir el tabernáculo, que ya, digamos, limpian todo, el Señor desciende, la presencia de Dios desciende allí. Y esto es súper importante, porque es la primera vez en esta parte de la historia que el Señor está descendiendo en medio de su pueblo. Y leen ustedes ahí que dice que había esta presencia poderosa y el pueblo estaba así como inclinado, como no se atrevían a mirar, pero el Señor estaba allí, en medio de ellos. Y era un inicio de lo que el Señor quería seguir haciendo también. El Señor quiere estar cerca de nosotros, quiere estar en medio de nosotros, quiere habitar con nosotros. Y muchas veces cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa a veces como que pueden estar pasando muchas cosas y venía a mi corazón de esto de, ay, el Señor tal vez no está conmigo, pero no, el Señor está conmigo siempre, el Señor está contigo siempre. Así como en ese momento Dios estaba como paso a paso buscando habitar con su pueblo, el Señor también busca habitar con nosotros. Y nosotros debemos anhelar eso, porque en ese momento tal vez ellos recién estaban conociendo al Señor, pero nosotros hoy conocemos al Señor y tal vez nosotros podemos hacer mucho más que tener miedo, que tener esta zozobra de, ay, qué miedo, no sé, sentir la presencia de Dios o ver cómo Dios está haciendo algo en alguien y me da como miedo. No, el tabernáculo para el Señor era eso, una cercanía con el pueblo y él buscaba que el pueblo lo mirara de la misma manera. Entonces, eh, vamos ya cerrando con el libro de Éxodo. Como les dije, es un panorama bastante general. Yo quiero animarles a que puedan leer el libro y se puedan dar cuenta de todos estos detallitos que están escondidos. Es un libro muy especial. Yo veo mucho un Dios cercano, un Dios que no solamente quiere que ellos sean libres o que lo conozcan, sino que desarrollen una relación con Dios, una relación cercana, algo parecido a lo que había en el Edén al principio, donde había una relación ininterrumpida con Dios. Entonces, oremos para cerrar este libro y comenzamos con Job. ¿Listo? Si ustedes tienen preguntas, vayan anotándolas, porque sé que vamos a pasar de un libro a otro y que pueden ser a veces temáticas un poco mucho diferentes, aunque el enfoque es el mismo, pero por favor anoten sus preguntitas. ¿Listo? Esta semana vamos a organizar mejor el drive para que ustedes puedan enviarlas. Esta semana no, la otra semana. ¿Listo? Señor, te damos gracias por el libro de Éxodo, Señor. Gracias porque vemos este corazón tuyo, Señor, de cómo tú no solamente buscabas, Señor, cuidar la simiente, Señor, tú no solamente buscabas, Señor, seguir con tu plan de redención, pero también querías mostrarle al pueblo, Señor, cómo tú eres un Dios cercano, como tú no eres como los otros dioses, Señor, que están arriba, en la mente, Señor, de las personas. Estos dioses estaban arriba, estos dioses tenías tú que darles algo a cambio para que ellos pudieran darte a ti, sino que el Señor está diciendo, yo no estoy pidiendo nada, solo quiero estar aquí en medio de ustedes, quiero comenzar a tener una relación con ustedes, Señor. Y si hay alguien, Señor, en nuestro grupo, Señor, que
no está teniendo una relación contigo, yo oro, Señor, que tú toques su corazón, que más allá, Señor, de latigarse, decir, estoy mal, no merezco al Señor, que pueda venir este entendimiento, Señor, que tú quieres habitar con cada uno de nosotros. El Señor quiere habitar contigo. Y yo oro, Señor, que pueda venir esa revelación al corazón, Dios, de que tú no eres un Dios al que debemos tenerle miedo, estar aterrados, sino que eres un Dios, Señor, al que debemos tratar con reverencia, con humildad, pero venir, Señor, y habitar contigo y tener este lugar íntimo, este lugar seguro contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Eh, son las 8:02. Ajá. Sí. Ujú. Dale. Sí, Te dejo eso. super aquí. Hola, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Me alegra que estén conectados. Eh, para las personas que están recibiendo la clase va a ser muy clave si en estos próximos 10 minutos de break puedan ir pensando las preguntas y si pueden escribirlas para que cuando sea su turno de compartir o de tal vez pedir la oportunidad de hablar para preguntar, que estén bien escritas para demorarnos el menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces, son las 8:03. A las 8:13 podemos estar de regreso ya con las preguntas en mente que vamos a hacer acerca de la clase. ¿Perfecto? Ok. O también pueden enviarlas al Drive que enviamos en el grupo y también de esa manera podemos leerlas nosotros y ahorrarnos un poco de tiempo. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces estamos despedidos por 10 minuticos. A las 8:13 regresamos.
Buenas noches, vamos regresando. ¿Estamos todos ya conectados? ¿Me pueden hacer manito levantada, porfis? Lo que estén. Está Ani Pantoja, está Astrid Serén, Camilo Cuervo, Ernesto está, Fernanda, Emily, Ana María, Joana Salomé, sí, Joana está, Laura, Lina, Mónica, ok, ok. Entonces, vamos a tomar 10 minutitos para terminar con el libro de Job, ¿les parece? Y seguimos al tiempo de las preguntas, ¿ok? ¿Cómo se compartir? 10 minutos para un libro de 42 capítulos es muy poquito. Efectivamente. Vamos a tratar de ver como aspectos más generales. eh, pero sí, también la semana pasada, como tomamos un tiempito para explicar algunas cosas para ustedes, pues eso hizo que el tiempo fuera más cortico. Pero esperemos que sea bueno y que ustedes también queden con ganas de conocer más. ¿Está bien? Ok, continuamos. Entonces, vamos a entrar al libro de Job. El libro de Job, alguno de ustedes lo ha leído, se habrá dado cuenta que, bueno, aparte de ser como una historia, es un poquito depresivo, ¿sí? Porque prácticamente todo, casi todo el libro trata de Job y sus amigos, y luego habla un amigo, y después habla el otro amigo, y después habla Job, y así se la pasan, hasta que al final aparece un amigo que parece ser como el más correcto, por decirlo así, y le da unos puntos de vista a Job, y entonces Job ya comienza a hablar con el Señor, y es cuando le dice, mira, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y bueno, el libro termina bien, ¿sí? En este enfoque del libro de Job explora una pregunta que es muy importante y que nosotros creo que en algún momento nos hemos hecho, y es ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué la gente buena le están pasando cosas malas? Efectivamente, Job era un hombre justo. Creo que tan justo que el mismo Señor, el mismo Dios, habló muy bien de él. Cuando vemos esta parte de la historia donde dice que Satanás mismo se presentó delante de Dios y el Señor mismo le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Mira cómo es de justo, mira su corazón. Entonces, efectivamente podemos dar fe de que si el Señor lo dice, efectivamente Job tenía que ser un hombre muy bueno, ¿sí? En el libro también vamos a ver la soberanía de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Dios le responde a Job también en medio de sus preguntas. Y vamos a ver este papel del Señor ahora diciéndole a Job como yo soy soberano. Tú puedes hacer muchas preguntas, tú puedes tener muchos pensamientos, eso no está mal, pero al fin de cuentas tú eres una persona, un ser limitado. Y nosotros que somos limitados, pues es como muy difícil encajar a veces en lo ilimitado y en lo grande que es el Señor. Y va a explorar también la fe verdadera. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a veces a perseverar cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a veces a tener un corazón como Job lo tuvo? Que Job entendía que él podía ir delante del Señor y podía quejarse y podía decirle, Señor, me siento así y está pasando esto y mi fe está siendo quebrantada, pero siempre al final Job reconocía que el Señor es Dios y que Él es soberano. Y eso es algo para nosotros aprender. Algo muy parecido a esto y que me impacta muchísimo también es, si alguno de ustedes ha leído el libro de Habacuc, es un libro también que cuando ustedes lo leen se dan cuenta que uno siempre dice como el profeta Habacuc, pero tú te vas a dar cuenta que es una conversación entre Habacuc y Dios.
Y él está diciendo, Señor, estoy viendo que está pasando esto y la gente está siendo injusta y están haciendo todas estas cosas y hay demasiada injusticia social. Y el Señor luego le responde. Y, y Habacuc termina reconociendo, aunque la higuera no florezca ni en la piedras haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Y algo así fue la actitud de Job. Hay alguien que me está rayando la pantalla, por favor. No sé si lo pueden borrar. O bueno, está bien. Acerca de el libro de Job. Su género literario, bueno, va todo como por la misma línea. Dramático, sapiencial, que quiere decir de sabiduría, y poético también. No vamos a encontrar historias dentro del libro. Al principio tal vez vamos a encontrar que se nos narra que Job era de tal forma, que tenía estas riquezas, que tenía estos hijos, pero de ahí en adelante es puro drama, pura sabiduría, consejos, cosas que tú puedes aprender y tomar y poesía. Muy, muy poético. Creo que expresa el dolor, expresa todo lo que está viviendo Job de forma muy, muy poética. Parece hasta bonita a veces cuando tú la lees. No se tiene información de la fecha de escritura. Se cree que pudo ser en el periodo patriarcal. Esto es bien interesante porque la gente siempre busca fechar el libro de Job, pero en realidad el libro de Job no es que tenga una fecha de escritura clara. Hay posibilidades sobre acerca de cuándo fue escrito, pero no hay una fecha como por decir con Éxodo que dijimos, bueno, fue como entre este periodo entre 1440, 1444, más o menos antes de Cristo, pero no pasa lo mismo con Job. Y se cree que fue en el periodo patriarcal por ciertas características que tiene el libro. Cuando ustedes leen el libro, ustedes se van a dar cuenta que parece que Job conocía algunas historias del Génesis. No, me perdonan que no tengo las citas. Si ustedes me recuerdan esta semana, puedo enviarles las citas donde parece que Job conoce algunas cosas del libro de Génesis. El rango de la edad de Job que se nos menciona de cuando él murió, su rango de edad encaja en el rango de edad del periodo patriarcal. Nosotros sabemos que los rangos de edades de muerte en la Biblia, como por épocas, van cambiando. No sé si alguna vez ustedes han observado eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, de pronto la gente ya no vivía 900 años como en el periodo de Matusalén, en el principio, por allá cuando era la Torre de Babel y todo eso. No, en el periodo de pronto de los profetas, ya la gente no vivía 150, 200 años como el tiempo que vivían en el periodo patriarcal que de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esta edad en la que murió Job, que no tengo en este momento la edad exacta, pero encaja como en esta parte del periodo patriarcal también. Entonces, tal vez hay muchas otras características más que también les puedo enviar. Yo les voy a estar enviando un videito resumen esta semana para que ustedes también puedan leerlo y leerlo, no, perdón, verlo y escucharlo y puedan también ustedes mismos comenzar a investigar acerca del libro de Job, que es bien interesante. Se considera el primer libro poético de la Biblia hebrea. Incluso se cree que es el primer libro de la Biblia que se escribió. Bueno, por lo que estábamos hablando pues anteriormente, em, parece que fue escrito mucho antes que el Pentateuco. Efectivamente no fue escrito por Moisés. No se sabe tampoco por quién fue escrito. Hay gente que dice, cuando digo gente me refiero a personas que se dedican a esto de estudiar la Biblia desde sus idiomas originales y todo esto, que piensan que quizás Job mismo lo escribió, pero no es algo que esté confirmado tampoco. Se cree muchas veces también si Job era un libro que fue más como una historia hebrea, un mito hebreo famoso o popular, o si fue la realidad. Yo voy mucho más hacia el lado de que efectivamente fue real la historia de Job, porque en el Nuevo Testamento, y como ustedes ven aquí en Ezequiel y Santiago, se menciona a Job como si fuese un personaje real, ¿sí? Entonces, cuando estas personas lo mencionan en situaciones que tienen sentido, situaciones reales, entonces, por esa misma razón, yo no creo que van a mencionar a alguien que no existió. Es más como mi punto de vista, pero ustedes pueden investigar mucho más
acerca de esto, si es real o no. Creo que realmente no hay como mucha información que afirme las dos partes, pero yo me voy más a que sí era una realidad. Entonces, continuamos. ¿Qué temas vamos a ver en el libro? Entonces, como decía la señora Nubia al principio, Job es un libro largo. Son 40 capítulos, si no estoy mal. Nosotros en la escuela lo leemos en una sola tarde, o sea, en una sola tarde nos sentamos en el grupo y leemos 40 capítulos de Job, pero es un libro muy, muy sabroso de leer porque efectivamente, como les decía al principio, es como estar leyendo salmos a veces. Hay mucha poesía, mucho drama, está Job expresando todo su dolor, pero lo hace de una forma demasiado poética, demasiado descriptiva, y está como hablando con sus amigos y hablan de una forma, entre ellos también hablan de una forma no tan, no tan informal, más bien muy, muy formal, y usan como todas estas expresiones de respeto y toda la cosa. Entonces es muy, muy sabroso de leer, yo se los recomiendo mucho. Y uno de los temas que vamos a encontrar es la soberanía de Dios. En todo el libro, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que Job está pasando por esta situación que es muy difícil, pero siempre él está en la actitud de declarar que al final de cuentas el Señor es Dios. Aun cuando él tiene las primeras cosas que pasan con sus hijos, con sus propiedades, su respuesta es como, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo creo que no por nada el Señor mismo habla de Job como un hombre justo, porque este era su corazón. Entonces les voy a leer lo que les escribí aquí, es que nuestro entendimiento es limitado frente a la sabiduría de Dios y estamos llamados a obedecerles. ¿Sí? No está mal hacer preguntas difíciles al Señor, hacer preguntas que hoy en día es muy normal que los jóvenes tengan acerca de la fe, pero al final de cuentas, al final, somos tan limitados que nosotros mismos, nuestra propia capacidad, no podemos entender la magnitud y lo ilimitado que es el Señor. Y muchas veces cuando llegamos a ese punto, definitivamente no hay respuesta. El Señor lo sabrá en la eternidad. El Señor nos llama a obedecer y confiar en que Él es soberano por encima de todas las cosas. Quizás nunca entendamos la razón de nuestro sufrimiento y Dios no está obligado a explicarnos, pero Él ofrece su consuelo, su amor y su cuidado y se ofrece a sí mismo. En el libro se va a explorar esta pregunta. Nosotros vamos a observar que Dios nunca le da una respuesta a Job. Dios nunca le dice, Job, mira, te pasó esto por esto y esto y esto. No, pero todo el tiempo sí vamos a ver cómo el Señor está llamando a Job, diciéndole, yo te doy mi consuelo, yo te cuido. Y es el Señor ofreciéndose a sí mismo. Y como leemos nosotros en el Nuevo Testamento con Pablo, como si el Señor estuviera diciendo, mira, Job, bástate en mi gracia. Todo esto que está pasando no es culpa tuya y no va a haber una respuesta para ti, pero bástate en mi gracia. Y es un llamado que el Señor nos hace a nosotros a través del libro de Job. ¿Por qué estamos sufriendo muchas veces? ¿Por qué estamos pasando cosas difíciles? Yo no lo sé. Tú puedes preguntar al Señor, el Señor tiene la libertad en su soberanía de responderte o no, pero ten la certeza de que siempre el Señor se ofrece a sí mismo para ti, se ofrece a sí mismo para que Él sea ese consuelo para ti, para que Él tenga ese cuidado para ti y tú puedes recibir eso de parte de Dios. Vamos a ver el tema también de la bondad y la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios, siendo bueno y justo, permite que los inocentes sufran mientras que a los malos les va bien? Vamos a ver eso reflejado en el capítulo 12, versículo 6. Es uno de los tantos que habla de este tema. Job reconoce que el Señor es bueno, aunque a los buenos les sucedan cosas malas y viceversa. Este libro me reta muchísimo en eso, porque muchas veces cuando yo veo algo que es injusto, yo tiendo a mirar a Dios y a decirle, Señor, es porque tú eres injusto. Eso que está pasando es porque tú eres injusto. Pero la realidad es que estamos en un mundo caído donde la gente tiene la libertad para hacer lo bueno, gloria a Dios, pero también tiene la libertad para usar ese libre albedrío para las cosas malas. Y muchas veces en esa libertad mal usada, yo puedo sufrir por otras personas. Y eso no es culpa de Dios. Dios no es culpable de esas cosas.
Entonces, este libro me reta en ese sentido. Vamos a ver también la respuesta al sufrimiento. En momentos difíciles podemos hacer preguntas difíciles y eso no está mal, pero hacerlas con humildad y reverencia y con temor de Dios. Tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Mira, esta persona me hizo esto y yo sentí en mi corazón que tú no hiciste nada, Señor. ¿Por qué está pasando esto? Yo estoy segura que el Señor tiene una respuesta para ti, que el Señor, aun si no te responde, tiene consuelo para ti. Pero siempre nosotros debemos acercarnos con un corazón humilde ante el Señor. Porque después de todo, el Señor es el Señor. Y Él puede decirnos como a Job, ¿acaso tú estabas cuando yo creé los grandes océanos, cuando hice los animales marinos? ¿Acaso tú estabas cuando yo fundé el universo, cuando yo hice todos los planetas y luego unía todo en una sola como unión y todo lo hice en la perfección? ¿Acaso tú estabas ahí, Job? Tú no estabas ahí, por eso no lo puedes entender. Y esa respuesta de Dios para Job nos hace entender efectivamente eso, que somos tan pequeños que muchas veces no vamos a poder entender totalmente qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. El libro nos enseña a soportar la prueba, a no culpar a Dios, antes a confiar en su fidelidad. El Señor espera de nosotros que seamos fieles. ¿Sí? Tal vez eso es lo que el Señor nos está pidiendo ahora. No sé cuál situación hay en tu vida que tú puedas estar pasando, pero cuando tú lees Job, tú ves que todas las cosas que pasó Job, yo digo, Dios mío, yo en mi falsa sabiduría, creyendo que puedo ser mejor que Dios, yo digo, ay, no, qué injusticia todo esto, este hombre realmente no hizo nada, y efectivamente es así, pero al final el Señor ofrece su cuidado para Job también. Y aunque el Señor no ofrece lo que Job tiene al final como si fuese una recompensa, el Señor sí le muestra a Job de yo puedo tomar y yo puedo darte, volvértelo a dar nuevamente para ti. Entonces, versículos claves del libro. El capítulo 42 versículo 3 que dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego el 42:5 que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el libro aborda el tema en sí, del tema del sufrimiento, porque están pasando tantas cosas malas, pero al final nos muestra la perspectiva de Job, de cómo el corazón y la actitud de Job frente a todas estas cosas le llevó a no solo oír a Dios, pero a ver al Señor. Y eso es lo que debe conducir muchas veces mi sufrimiento. No estamos libres de sufrimiento en un mundo caído. Yo creo que el Señor puede asegurarnos eso cuando estemos con Él en su presencia, cuando venga su reino o lo que vaya a pasar. Pero estamos en un mundo caído. La creación está caída, el hombre está caído y estamos llenos de pecado. Pero ese sufrimiento que puede venir por todas esas cosas, yo puedo mirar al Señor y decirle, Señor, yo quiero que esto que estoy pasando me lleve a verte a ti. Que ya no yo no te oiga, que yo no solo te sienta, pero que yo te vea y yo diga, Señor, tú eres Dios real. Todo esto que yo estaba hablando era porque yo no tenía entendimiento, Señor. Estas cosas ahora son maravillosas para mí y ahora las puedo comprender. El libro no te va a decir, los buenos sufren por esto, los malos les va bien por esto, pero sí nos muestra que el Señor está en medio de todas las cosas y Él está con nosotros. Algo que sí nos promete es su presencia para siempre. Y de eso podemos nosotros estar totalmente seguros. Y para terminar, espero que hayan sido 10 minutos. Me gustaría que pudieras escribir, como hicimos la semana pasada, escribir estas preguntas ahí en tus notas y que puedas tomar al final de esta clase un tiempo para preguntarte a ti misma con el Señor. Por favor, no vayas a preguntar esto a ti misma porque tenemos una tendencia al humanismo, pero ve y pregúntale al Señor. Y en un tiempo con Dios, con una música, tu música favorita, la que tú sientas que te conecta con el Señor. Y dile, Señor, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Cuál ha sido mi perspectiva hasta ahora acerca de mi situación, lo que yo estoy pasando? O en general del sufrimiento. ¿Ha sido tu perspectiva, Señor, o ha sido la mía?
Y si antes no habías tomado la iniciativa de hacer preguntas al Señor, hazle preguntas al Señor. Ve con toda la confianza, ve con toda la libertad. Creo que el Señor es el más feliz de que tú puedas ir y resolver tus dudas con Él y no con las respuestas que te trae el mundo, que muchas veces no son las mismas respuestas que dice el Señor. Tal vez, Señor, yo me he quedado en la autocompasión. Entonces, escríbelas ahí. eh, ya no vamos la idea era tener un tiempito para hacerlo aquí en clase, pero pues por el tiempo no vamos a poder. Pero me gustaría que puedas no sé, procesarlo en tu tiempo con Dios, en tu tiempo, tómate un cafecito, ve con el Señor, haz un espacio y ora y dile al Señor, Señor, dame tu perspectiva, dame tu cosmovisión acerca de todo esto, porque son temas que realmente vienen a nuestro corazón y no está mal pensarlo, pero sí debemos hacerlo direccionado con el Señor, recibir las respuestas del Señor también. ¿Ok? Vamos a tomar un momento para orar, ya para terminar esta parte de lo que es la clase y comenzamos con el tiempo de las preguntas. ¿Listo? Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por el libro de Job. Gracias, Señor, porque aunque es un libro extenso, Señor, que pudiésemos explorar mucho más, yo creo, Señor, que tú en esta noche quieres hablarnos, Señor. Quizás nos han pasado cosas que no han sido agradables, Señor, o tal vez yo lo he visto en otros. Tal vez yo vi una persona que era muy buena, muy querida, Señor, y de pronto le dio una enfermedad. Y yo nunca entendí, yo me pregunté, Señor, pero ¿por qué le pasa a esta persona que es tan buena, tan querida, tan generosa? Y yo me lo pregunté, Señor, pero yo nunca fui a ti, Señor, a preguntarte, Señor, ¿por qué está pasando esto? Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a aprender que yo puedo ir a ti, Señor. También están las personas, yo puedo preguntarle a personas de paz, a personas sabias a mi alrededor, pero muchas veces las respuestas que sacian mi corazón y que sacian mi alma vienen de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo creo que puede ser así, Señor, que aún lo que preguntemos de aquí en adelante realmente sea, Señor, porque tú lo has puesto en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias. Fue muy chévere compartir con ustedes esta semana. Espero que haya sido muy bueno. Les animo si algún día se pasan por Jukun, visiten la escuela de discipulado bíblico. Entonces, listo. Vamos a entrar al tiempo de preguntas. No, no me estoy despidiendo. No me estoy despidiendo yo porque ya acabó la clase, pero vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Y la última pregunta que está ahí la vamos a dejar para la otra semana, ya que tiene un poquito más que ver con Levítico y todo lo que tiene que ver con los sacrificios y todo eso, que el profesor de la siguiente semana lo va a tocar de una manera más amplia. Pero por ahora tenemos tres preguntas, entonces lo vamos a responder entre todos, en su mayoría Pau. Y si alguno tiene otra pregunta, puede ponerlas en el chat, ¿ok? Puede ser de Génesis, de Éxodo o de Job. Ok, la primera pregunta me imagino que tiene que ver con los primogénitos de la Pascua, pero si no, la persona que me lo envió me puede corregir, ¿ok? Y dice, ¿por qué Dios llegó al punto de quitarle la vida a los niños y por qué no lo hizo solo con los hombres, como el género masculino? ¿Por qué no evitar que murieran niños? Entonces, la persona que me la mandó puede si estoy errada y tiene que ver con otro contexto, me puede avisar, pero creo que es así como entendemos la pregunta, porque Dios en su soberanía y al momento de hacer la décima plaga no lo hizo solo con los mayores, sino que lo hizo también con los niños. Entonces, no sé si te gustaría responder esa pregunta, Willy. Bueno, digamos, hay preguntas que realmente no tienen como una respuesta como tal, pero algo que les puede ayudar mucho es leer el libro y entender el contexto de lo que está pasando y por qué, ¿sí? Yo creo que no era la intención de Dios y nunca ha sido la intención de Dios como matar gente porque sí.
Y creo que esta pregunta también puede salir en las próximas semanas, porque en el periodo de la conquista también uno va a ver cómo muchas veces el autor de los libros escribe como exterminaron a todos, no dejaron ni un hito vivo, o sea, a mayores, a menores, a los niños, etcétera, etcétera. Pero en este caso, digamos en el caso de Faraón, ¿sí? Que me imagino que es la pregunta, pero me pueden corregir. Bueno, no fue Dios realmente el que dijo como mátenlos a todos, fue algo que hizo Faraón, ¿sí? Y aquí es donde nosotros muchas veces tenemos que separar como cuáles son las cosas que realmente Dios está hablando y cuáles son las cosas que son, vienen más de decisiones de hombres, ¿sí? Nosotros tenemos la libertad de hacer el bien, eso es muy bueno, porque tenemos ese libre albedrío, pero asimismo tenemos el libre albedrío para hacer el mal, y hay gente que lo usa de esa forma. Creo que este fue el caso también de, pues, de Faraón. Él estaba viendo pues que el pueblo se estaba multiplicando y eso no era bueno para él, ni no era bueno tampoco políticamente, ¿sí? Porque era un pueblo que era extranjero y si había alguna guerra en algún momento, muchas veces los reyes querían tener la seguridad de que si había hay gente ocupando tu territorio, esa gente va a pelear por ti, ¿sí? No era el caso de Faraón, muy posiblemente, y es por eso que él ordena específicamente la matanza de los niños, específicamente varones, bebés, ¿sí? Él pone un rango de edad y ordena que los tiren al Nilo, ¿sí? Nosotros no vamos a encontrar que haya gente que proteste por esto. Entonces hay personas, estudiosos de la Biblia, que piensan que posiblemente era algo normalizado para ellos porque lanzar niños al Nilo era como darlos como ofrendas al dios del Nilo. Entonces no es algo que Dios ordena, es algo que viene de su propia cultura y de sus propias tradiciones. Y en ese momento, pues ellos lo están haciendo con ese objetivo de simplemente que no crezca más, debilitar al pueblo, porque como dejar solo niñas, había como esta perspectiva de que las mujeres eran más débiles. Entonces, esto es lo que él está buscando. Y asimismo, pues tal vez metérselo por los ojos al pueblo egipcio, mostrándoselo como, es un sacrificio al dios del Nilo, ¿sí? Entonces, es como una perspectiva que hay del por qué la gente simplemente no se negó y no dijo como no. Pero sí, no es algo que Dios ordenó. Dios en su misericordia salvó a Moisés. ¿Por qué no salvó a los demás? No tengo una respuesta para eso. Eh, pero creo que en este caso, pues Dios en su soberanía, pues salvó a Moisés para este propósito que tenía de poder pues, salvar al pueblo. No sé si Adi o los demás tienen alguna otra respuesta, alguna perspectiva. No sé si van a hablar. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Tanto creo que respondimos si fuera con la Pascua como si fuera por el Nilo. Se tocó, creo que ambas, pero van a ver mucho más acerca de el problema de lo que decía Pau, de que a veces el Señor mata personas o algo así. En la semana 3 un poco más claro, cómo vamos a ver su carácter y su naturaleza en medio de la impartición de su justicia, ¿no? Y la ira con la bondad de Dios en un equilibrio. Ok, es la siguiente pregunta, se trata de José, y dice José, durante su tiempo en Egipto, pudo haber adoptado la cosmovisión egipcia. Esto en base a lo que leemos en Génesis 44:5, donde nos cuenta que José tenía una copa de adivinación para interpretar, y lo que leemos en Génesis 47. Y de alguna manera, su codicia dice, al despojar a los habitantes de Egipto de sus tierras y de su propia libertad. ¿Y que nos habla esto de la cosmovisión egipcia de la época? ¿Ok? ¿Quién le gustaría responderlo? Eh, bueno, la Biblia no nos registra que Moisés no, José. José, perdón. La Biblia no nos registra que José, Dios mío, que José adoptó como algún tipo de práctica, pero ustedes pueden volver a leer la historia como más en observación, ¿sí? Si ustedes se van a la observación, yo podría decir, sí, puede ser, porque pues José, aunque la Biblia habla pues que era un hombre con temor a Dios y él
Ustedes leen pues que aunque fue vendido y fue tentado por la esposa de Potifar, pues él huye y aún en la cárcel confiaba mucho en él y toda la cosa. Pero la realidad es que son muchos años viviendo en una cultura que es diferente y uno puede ser permeado por esas cosas, ¿sí? Entonces la pregunta mencionaba el tema de la copa de adivinación, el tema de, ¿qué más? Que bueno, él se vestía como egipcio, parece que pues sus hermanos no lo reconocieron. Tal vez había muchas otras cosas que él empezó como a hacer, em, aún su propio nombre que le fue dado, él pues lo usaba, no era que él llegaba y decía, hola, soy José, sí, sino que él se identificaba con su nombre egipcio. Y yo creo que pueden ser muchas otras cosas que él posiblemente comenzó a hacer. Eso no quiere decir que debamos hacer como lo mismo, pero lo que nos muestra son personas como nosotros, que aunque muchas veces podemos profesar una fe y decir somos del Señor, nos podemos ver permeados por la cultura en la que estamos, aunque eso no impide que el Señor cumpla su propósito. Entonces yo pienso, es mi perspectiva, porque como les dije, la Biblia no lo habla, este tipo de cosas, y no es que en la historia ustedes lo van a encontrar, porque no encontramos registros de como de José. Podemos encontrar registros de la hambruna que hubo y todo eso, pero no de José como tal. Entonces, en mi interpretación de lo que yo observo, yo podría pensar que puede ser que sí, él adoptó algunas prácticas que están ahí, ¿sí? Porque era una persona de influencia, porque llevaba mucho tiempo viviendo ahí y es algo que pues nos puede pasar a uno de nosotros también. Entonces, sí, espero que responda a tu pregunta. Pues, a ver, Uli quería decir algo. No, también bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, tal vez nos puedan surgir preguntas acerca de esos detalles, pero cuando como el escritor del libro, en este caso Moisés, tal vez está tratando de aclarar cosas que para la audiencia original tal vez son importantes, son claves. Y el hecho de que, bueno, que José de alguna forma eh, tenga este tipo de copa de la adivinación, obviamente no es que él sea un adivino, porque ya la historia nos da un trasfondo de que Dios le da como este don de interpretar sueños y en el contexto como cultural, posiblemente era considerado como un adivino, pero no por el hecho de que sea un adivino sea malo, sino es un adivino solamente por concepto. Más adelante vamos a ver la historia de Samuel, que Samuel también es considerado un vidente. Entonces es solamente un concepto o un título que se le da a ciertas personas en ese ámbito cultural con el fin de, no sé, de ponerle un título, pero no por el hecho de que practicara la adivinación o porque cuando vemos estas palabras tal vez se nos viene a la mente la película de, no sé, de la brujita donde está con la bola de cristal, pero realmente el escritor, que es Moisés en este caso, solamente está compartiendo cómo él ve los hechos. Y también la idea es que él solamente está narrando la historia y no está hablando si es un aspecto que es algo moral o no es moral. Solamente él está relatando la historia como, como así la escuchó o como así Dios se la compartió. Entonces, sí, era solamente compartir eso. Súper, ¿ok? Am, y solo para agregar, cuando dice que de alguna, hay como dos perspectivas de que si José al momento de repartir, al momento de la hambruna, de la sequía, cuando él decía, bueno, damos comida y ustedes nos dan sus tierras, damos comida y ustedes nos dan, hasta un punto en que ustedes se dan a sí mismos, hay como dos partes, una que dice que sí, no fue bueno y que esclavizó a las personas, pero otra que dice que fue una manera de administrar y ahí dice que ellos no es que eran literalmente esclavos por siempre, sino que ellos tenían que dar cierto tributo a Faraón. Entonces tenemos estas dos perspectivas y podemos una vez más volver a observar y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, eso. Siguiente pregunta. ¿Por qué qué? ¿Por qué el libro? Ok. ¿Por qué el libro de Job lo asocian a la misma antigüedad de Génesis? ¿Qué costumbres, tradiciones demuestran que data a esa fecha? Bueno, yo creo que eso lo respondí cuando estábamos hablando al principio del libro de Job. No hay como una
costumbre o tradición donde tú puedas leer el libro de Job está en esta fecha, ta, 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 ta. Por eso no hay tampoco una fecha aproximada, pero como yo les decía al principio, hay algunas características, puede que sean más, yo solo conozco o me acuerdo de estas dos, que lo asocian más al periodo patriarcal. No puedo decirles si fue en el de Abraham o el periodo de Isaac o el de Jacob, porque realmente, como les dije, no sabemos, pero se cree que es entre esa época por lo que yo les mencionaba de que parece que Job pues conoció algunos relatos del Génesis, ¿sí? Parece, por ejemplo, él menciona a Adán en uno de los capítulos. Si ustedes lo leen, puedo buscar las citas si ustedes me recuerdan y se las envío, pero menciona algunos otros eventos que muestran que él puede ser conocedor de estos relatos, pero también por su rango de edad hasta donde él vive, ¿sí? Hay algunos rangos de edad que si ustedes observan en la Biblia, pues se ven solo en algunos tiempos. Por ejemplo, en el periodo patriarcal, no sé, vivían entre los 150 y 200 años. Pero en el Nuevo Testamento tú vas a ver que la gente no vive tanto. O en el periodo de los profetas, por allá en la línea de los reyes y todo eso, pues la gente ya no vivía tanto, no sé, 100, 120 años. Entonces, por eso algunas personas dicen que encaja más en ese periodo. No quiere decir 100% fue en este periodo, pero encaja más en esta época por esas características también. También porque Job, leemos que él presentaba como estos sacrificios, ¿sí? Si ustedes leen, él dice que presentaba como un sacrificio por cada hijo, por si acaso sus hijos habían pecado. Esto encaja más en el periodo patriarcal. ¿Quién más presentaba como sacrificios de animalitos y cosas así? Bueno, por ejemplo, Abraham lo hacía, Isaac lo hizo en su momento. Entonces, por estas cositas uno dice, bueno, puede que haya sido más en este periodo. Súper. Gracias, Pau. Y la última pregunta dice, ¿por qué el pectoral se usaba para impartir justicia y cómo funciona? Y está basada en Éxodo 28:15, que es cuando se describe las vestiduras del sacerdote. ¿Ok? Entonces no sé a quién de nosotros le gustaría responder a la pregunta. Mm, ok, yo puedo responderla porque pueden escribir. Ahí está, Edison. Mm. Mientras tanto, también es fácil ver la respuesta cuando buscan en otras traducciones. En otras traducciones se habla de que este pectoral se usa al momento de buscar el juicio de Dios o buscar qué es lo que piensa Dios. Entonces el juicio también no solo es impartir como un juicio, sino es cuando el sacerdote iba a buscar qué es lo que Dios quería decir y tiene que ver con estas piedras que no sabemos muy bien qué eran, que son el Urín y el Tumín, pero no se sabe muy bien cómo funcionaban esas piedras. Pero se refiere a eso, que es el pectoral que se usaba para buscar consejo de Dios o buscar respuesta de Dios. No sé si, bueno, Nubia tiene la mano alzada, ¿sí? Ajá, creo que te puedes desmutear o... Pero no es alusiva con el tema, sino sobre la metodología. No sé si ya terminaron de responder. ¿Preguntas? Sí, terminaron ya las respuestas, las preguntas, ¿cierto? Sí, Mis ya. preguntas son en el asunto de metodología. Oh, Entonces, pues sí. una es, ustedes expiden una nota, hay trabajo final, si hay algún trabajo final, ¿en qué consiste? Hay trabajos parciales, porque como hemos recibido tanta información, no sabemos de todo eso que nos van a pedir, pues con Ernesto hemos estado haciendo algunas cosas, pero no estamos seguros qué esperan ustedes que nosotros les presentemos. Y nos inquieta también lo del método inductivo. Va a haber algún momento en el que vamos a hacer un ejemplo como en vivo, en equipo, donde podamos ponerlo en práctica, porque es un tema muy interesante y pues creemos que no es bueno que se quede en el papel, ¿no? Claro que sí.
Y otra cosita que yo quería decir es que en el libro de Job, Job empieza a preguntarle a Dios por qué me pasa esto, por qué me pasa esto. Y los tres amigos que digamos que obran injustamente, ellos básicamente le dicen, ¿quién eres tú para creer que Dios te va a contestar? Y lo más bonito del libro es cómo al final Dios se presenta, eso sí, para pegarle tremendo tirón de orejas a Job, pero se presenta y les dice, sí, aquí estoy y voy a responder. Ujú. Entonces, me parece muy bonito porque ellos eran como, no, pues es que tú eres un pecador como cualquier otro, Dios no te va a contestar, Dios qué se va a interesar en ti. Y es tan así que Dios al final los juzga a ellos también, ¿no? Mm, sí, eso es muy bonito. Gracias, Nubia. No Sí. sé si Camilo tiene una pregunta para poder responder todo al final. Camilo No, Cuervo, que tiene alzada la mano. tenía una apreciación nomás que lo de los niños, no hay que olvidar que Job nos enseña, es la respuesta a la pregunta de los niños, que cuando Dios quita su favor, el diablo puede hacer. Y nosotros, lo que dice en la Biblia también dice que nosotros cuando pecamos recibimos una consecuencia. Entonces, pues simplemente lo que pasa con los niños es que eh, Dios favoreció a un grupo y por el pecado del faraón fue que murieron los niños egipcios. ¿Y por qué mueren también los niños hebreos? Porque también dice que Dios no tienta a nadie, sino que nuestras propias concupiscencias son las que generan malos deseos y traen pecado. Entonces, el pecado del faraón trajo la muerte a los niños. Entonces, como para que tengamos claro que Dios siempre es bueno, pero también Él quita su favor en algunos momentos y permite la maldad por alguna razón. Entonces, ¿qué pasa con Éxodo y con todos esos pueblos que van a morir? Pues simplemente que su maldad ya es evidente y Dios quita esa protección para que pase lo que ha de pasar. Entonces, quería hacer esa apreciación. Y lo segundo, la copa, cuando habla de la copa de adivinación, quien lo dice es el empleado, no lo Mm, dice José. Entonces, él lo dice, o yo lo percibo ahí, que lo dice para darle importancia a la copa, más no para decir que es que él adivina, sino por qué te ha llevado la copa con que mi amo hace adivinación, pero en ningún momento está diciendo a la Biblia que José hace esa práctica. Quería dejar esas dos cositas. súper, muchas gracias. Creo que Camilo nos ha dado un buen ejemplo de un estudio inductivo, de como un poquitico, de primero observar y luego interpretar. Entonces, muchas gracias a Camilo y a Nubia por sus aportes. Creo que es muy, muy bonito. Y queremos también tomarnos el tiempo para hablar sobre la metodología. Sin embargo, nos gustaría, claro, porque surgen algunas preguntas acerca de la tarea, cosas que quizás no hemos comunicado directamente y nos gustaría poder mandarlo por escrito al grupo. Si vamos a revisar las tareas o no vamos a revisar las tareas, ¿verdad? Eh, Creo que lo habíamos dejado mostrar. Ujú. Nosotros en el inicio habíamos compartido que entendemos la mayoría de ustedes de sus ocupaciones y tienen toda la libertad de poder hacer sus tareas, pero de alguna forma, si ustedes quieren que sean calificadas, se puede personalizar. Ustedes pueden hacernos, pueden escribirme o escribir a cualquiera de las personas que están a cargo del seminario, ya que en algunos, en anteriores talleres o seminarios lo hemos puesto como un requisito, pero tal vez se ha hecho carga para algunos de ustedes y entendemos de que con todas las ocupaciones a veces no hay tiempo tal vez para las lecturas, para las tareas que sería lo ideal, pero lo dejamos a su criterio si ustedes quieren ser de alguna forma calificados. Y en cuanto a lo que dice la señora Nubia, sí vamos a traer algunas metodologías en cuanto al estudio inductivo y todas las cosas, pero eso va a venir a través de los maestros. Entonces, a través de las clases, ustedes van a ver un poquito de cada cosa y la idea es que ustedes puedan salir eh, al menos con la idea de cómo hacer un estudio inductivo. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden
compartir de una vez y todas sus inquietudes o mandarlas por escrito, estamos aquí para servirles. Gracias, mi amorcito. Entonces, sí, claro, nosotros solo tenemos 2 horas lunes, 2 horas jueves, entonces es un poquito difícil sacar bastante tiempo para explicar el método inductivo cuando queremos ir a través de las semanas, pero igual es algo que se puede hacer más personalizado. También podríamos vamos a hablar, de pronto si sacamos otro tempito aparte, los que quieren saber un poquito más de estudio inductivo, por aquí me está compartiendo uno del staff que es Addison, pero pues lo podemos pensar. Cualquier cosa, sugerencia, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, estamos totalmente abiertos a escucharlos. Igual con lo de las tareas, vamos a darles un poquito más de información o pueden preguntarnos. Y bueno, también queremos ya dar finalizada, para poder honrar también su tiempo, queremos finalizar la clase. Por favor, si tienen preguntas de lo que vieron o de sus lecturas, pueden escribirlas. El Drive está abierto para cuando quieran escribirlas. Igual nosotros también respondemos nuestros WhatsApp. Y por ahora queremos nada más darle las gracias por haber asistido a la sesión del lunes y a esta y orar para terminar. ¿Ok? Entonces, Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos esta noche. Oramos por todo lo que ahora tenemos en nuestra cabeza. Oramos que toda esta información pueda pasar a nuestro corazón y que nosotros podamos conocerte más y más y más a ti a través de tu palabra. Oramos, Señor, por todas estas preguntas que podemos estar teniendo, pero oramos que cualquier pregunta que tengamos, estemos sobre la roca, que eres tú, tu buen carácter, tu buena naturaleza, y que vamos a ver historias difíciles de comprender, pero que nosotros podamos verte a ti, no dudar de tu carácter y poder conocerte y apasionarnos más por ti. Damos gracias por Pau, por su enseñanza y por cada uno de los participantes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Chaito, Muchas gracias. con gusto a ustedes.